Bien, buenas tardes a todos los participantes que ya se han apuntado y a los que vayáis incorporándoos a este seminario virtual que pretende acercar a estudiantes y profesionales el curso de responsabilidad de administradores de sociedades de capital que vamos a impartir en esta Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense entre el 18 de febrero y el 13 de mayo próximos, a razón de 4 horas todos los jueves, de 5 a 9 de la tarde. A este curso hemos pretendido los coordinadores, uno de los cuales, el profesor Marín de la Bárcena, me acompaña, es también ponente en este seminario, me acompaña en esta mesa. Hemos pretendido darle un carácter eminentemente práctico y exhaustivo, interdisciplinar y, sobre todo, muy actualizado, muy de ir poniendo al día las últimas tendencias en materia de responsabilidad de administradores, tanto en el plano legislativo como en la praxis de las asesorías jurídicas, de los despachos de abogados y de los tribunales. Hoy nos van a hablar en este seminario dos de los profesores que impartirán en este curso, que también incorpora a magistrados y a abogados, litigadores y, por supuesto, a otros profesores. Querría destacar entre los aspectos más novedosos del curso las referencias a las reformas legales, las que ya se han producido, las que están en marcha y las que previsiblemente se van a producir en los próximos tiempos. Está, por supuesto, la normativa por razón del COVID, con sus implicaciones que, como todos ustedes saben, son relativamente duraderas por lo que se refiere a las acciones de responsabilidad por deudas. Está en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para incorporar la directiva de implicación a largo plazo de los accionistas, que incorpora importantes novedades sobre las operaciones con partes vinculadas, la definición o la ampliación de la definición de personas vinculadas y una serie de salvedades en el régimen general de las operaciones intragrupo. Y más de cara al futuro, es preciso incorporar la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, de reestructuración temprana, que obligará a precisar y a revisar los deberes de saneamiento de los administradores sociales en una situación, en un escenario de crisis o insolvencia inminente. En el curso se irán dando cuenta de todas estas novedades y también es novedoso en el curso el planteamiento interdisciplinar, como ya he dicho, con la incorporación de una perspectiva, de un enfoque penal, tributario o fiscal y, en particular, en cuanto al tratamiento de la información contable, que, como todos ustedes saben, es muy importante para identificar las situaciones de pérdidas cualificadas que atraen el deber de promover la disolución y que proporciona también ciertos indicadores respecto a la situación de insolvencia inminente, así como también permite rastrear las operaciones vinculadas de las que hay que informar en la memoria y en el informe de gestión de las cuentas anuales que incorporan las cotizadas, el informe anual de gobierno corporativo. En la praxis negocial y profesional, por otra parte, estamos asistiendo a la modulación contractual de los deberes fiduciarios de los administradores y van surgiendo instrumentos para que el ejercicio de acciones de responsabilidad resulte menos amenazante contra los administradores y los directivos asimilados a ellos. La segunda ponencia de este seminario, precisamente, nos hablará de pactos de exoneración de responsabilidad y, en particular, de las cartas de indemnidad que aparecen con cierta frecuencia en grupos de sociedades con filiales españolas y sociedades dominantes o matrices extranjeras. Evidentemente, estas son cuestiones particulares que plantea el régimen de responsabilidad de los administradores, que solo se explican
en el marco general de los deberes y de las acciones de responsabilidad. La primera de las ponencias de este seminario y las primeras sesiones del curso que ahora presentamos pretende situar a los asistentes en este marco general que, como todos saben, es complejo, son varias las acciones para distintos supuestos y con efectos también distintos y que presenta numerosos aspectos sustantivos y procesales que el curso abordará exhaustivamente. Los ponentes de hoy, a los que me dispongo a ceder la palabra, realmente no necesitan presentación. El profesor Marín de la Bárcena, codirector del curso que presentamos en este seminario, es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, consejero académico del despacho Gómez Acebo y Pombo, autor de una extensa obra bibliográfica acerca de las acciones de responsabilidad de administradores, con una monografía de referencia sobre la acción individual y numerosas publicaciones sobre la responsabilidad por deudas, tanto societaria como concursal. El segundo ponente, Enrique Gandía, es profesor ayudante doctor del área de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora también como profesor en el Centro de Estudios Garrigues y dirige el título de experto en Corporate Governance y Operaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene en su ya muy nutrida bibliografía un extraordinario libro sobre la renuncia a la acción social de responsabilidad y varios artículos en revistas especializadas. Pero lo mejor es que ellos mismos tomen la palabra y les ilustren a ustedes sobre el contenido, los contenidos de este seminario. Cuando quieras, Fernando. Bien, pues muchas gracias, Maite, y sobre todo muchas gracias a las 60 personas, que algunos nombres resultan conocidos, que tenéis o habéis tenido la amabilidad de acompañaros a esta hora, 7 de la tarde, en este momento en estos días tan oscuros, y que, bueno, pues espero que el temario que vamos a abordar os sea de interés, y sobre todo espero que esta breve ponencia, vamos a dedicar unos 20-25 minutos cada uno de los ponentes a los temas, en mi caso la responsabilidad de administradores frente a acreedores sociales, os sirva de aperitivo, de introducción a este curso que hemos preparado, como decía la profesora Martínez, pues con mucha ilusión y sobre todo con el deseo de que el resultado consigamos lograr un objetivo que la Universidad Complutense y la Escuela de Práctica Jurídica se ha planteado de un modo muy principal, como es acercar la universidad a la praxis jurídica, a la práctica de la abogacía, mediante una selección de profesores que, como veréis, no serán o no son profesores, digamos, universitarios puros a los que nadie les va a entender, sino que van a realizar unas ponencias porque así lo hemos pedido y porque así lo hemos organizado. Van a realizar unas sesiones informativas con un enfoque práctico muy destacado. Yo voy a dedicar estos 20 minutos a la exposición de una serie de, bueno, digamos, me lo he planteado con el objetivo de identificar cuáles pueden ser las acciones de responsabilidad que un acreedor puede promover ante supuestos de impago por parte de la sociedad de la deuda contraída con ese acreedor, sobre la base de, en primer lugar, un contexto y una exposición de las acciones que tenemos. Luego voy a analizar la acción por no promoción de la disolución, determinados aspectos. A continuación voy a hablar de la acción individual de responsabilidad en dos supuestos: casos de liquidación desordenada de la sociedad o casos de lesión del derecho a exigir la prestación debida. El escenario y el contexto en el que se plantea esto
es bastante conocido para todos. Estamos hablando de casos en los que existe un acreedor que no ha recibido el pago puntual de la deuda, la sociedad está desaparecida de hecho o se ha liquidado de forma desordenada, es decir, no ha promovido su disolución, liquidación, desatienden todas las reclamaciones extrajudiciales o judiciales de pago por parte de la sociedad, generalmente porque ha cesado de hecho en el desarrollo de la actividad. Generalmente el abogado, cuando se plantea la demanda, se plantea la posibilidad de interponer una demanda, se encuentra con que la sociedad no ha depositado las cuentas en el registro mercantil, la hoja registral está cerrada, evalúa la viabilidad económica de la acción haciendo un pequeño, en todas las posibilidades que hay, análisis de la posible solvencia del administrador y a partir de ahí se dispone a interponer una demanda de responsabilidad contra ese administrador, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tiene en ese contexto? Bueno, pues tenemos tres opciones. La responsabilidad por no promoción de la disolución frente a obligaciones posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Tenemos la acción individual por liquidación desordenada, es una acción para reclamar, veremos, daños de cuota y que pueden disponer de ella fundamentalmente acreedores anteriores, pero también posteriores. La acción individual por lesión del derecho a recibir la prestación debida, como decía antes. El escenario segundo es una sociedad que está en situación concursal. Como sabemos, en el contexto de un concurso de acreedores, la legitimación para la promoción de la acción social de responsabilidad corresponde en exclusiva a la administración concursal. Queda suspendido el ejercicio de la acción por no promoción de la disolución y luego tenemos dos demandas que pueden, o dos acciones, o dos procesos judiciales posibles en el contexto del concurso que pueden afectar a nuestra demanda. Puede ser el ejercicio de acciones rescisorias por pagos indebidos a determinados acreedores o puede ser la apertura de la sección de calificación del concurso. En estos casos solo quedarían dos acciones posibles, la acción individual por liquidación desordenada, con esa interferencia que puede haber con acciones rescisorias, ahora me referiré a ello, y con la segunda acción que se podría promover sería una acción por lesión del derecho a exigir la prestación debida u otros daños vinculados a la ejecución del contrato o en el contexto de la relación contractual, a lo que también me referiré al final de mi exposición. Bien, en respecto a la acción por no promoción de la disolución, sabido es que se trata de promover a aquellos acreedores cuyas deudas hayan nacido después de la concurrencia de la causa de disolución. El fundamento de esta acción es que el incumplimiento de los deberes de promoción de la disolución y liquidación temporáneas provoca una traslación indebida sobre los acreedores del riesgo de insolvencia. Y esa traslación indebida es contrarrestada por el legislador declarando la responsabilidad personal solidaria de los socios, de los administradores, por las deudas sociales. Los presupuestos son también conocidos. Hay que probar que el administrador incumplió el deber de promoción de la disolución. Es un deber de carácter continuado, no es solo una promoción de la disolución ante las pérdidas que constan en el balance de cierre del ejercicio, sino que existe la obligación de hacer un control constante de la situación patrimonial y financiera de la compañía y, en particular, un deber de elaborar balances trimestrales de comprobación. Por eso, la Ley de Sociedades de Capital contempla esas obligaciones de los consejos de administración de reunirse al menos una vez al trimestre. Carga de la prueba respecto del momento concreto en que la sociedad incurre en causa de disolución. Bien, hay ahí un tema de técnica procesal, pero que creo que es importante manifestar. La ley contempla que las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acontecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior. Esa norma está claro que no se refiere o no trata de presumir cuál es la fecha de nacimiento de la obligación, sino que el sentido de la presunción es poner a cargo de los administradores la prueba de cuándo la sociedad incurrió en causa de disolución, el 367.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Eso sí, nos podemos apoyar en él, pero las demandas tienen que estar bien redactadas. Es decir, en la demanda hay que alegar que la causa de disolución ocurrió antes. Porque lo que no podremos hacer es apoyarnos solo en la presunción sin realizar tal alegación como reconoce esa sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona el 2 de noviembre de 2017. Carga de la prueba que se ve acompañada en la práctica judicial, como sabéis o como verá enseguida cualquiera que analice la jurisprudencia sobre esta materia,
por supuestos de falta de depósito de cuentas. Falta de depósito de cuentas opera como un indicio del incumplimiento de los deberes de promoción de la disolución. Pero, ojo, no cabe, digamos, confiarse demasiado en eso, porque cuando uno analiza la jurisprudencia ya veréis cómo la jurisprudencia trata o los tribunales hacen referencia en muchas resoluciones a la necesidad de emplear un mínimo esfuerzo probatorio en la proposición y práctica de pruebas respecto de el momento de la concurrencia de la causa de disolución. Ahí tenéis dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Salamanca y otra de la Audiencia de Madrid, que hablan, por ejemplo, de esa necesidad de solicitar la exhibición de los libros, que probablemente no aparecerán, pero que si no lo solicitas, pues probablemente o no tendrás posibilidad o no habrás realizado quizá ese esfuerzo probatorio. Las presunciones en este contexto operan de un modo muy amplio. Por ejemplo, fijaos ese parrafillo de la sentencia de 19 de octubre de 2018 de la Audiencia de Madrid, que hay que analizar la sentencia en su conjunto, pero vamos, viene a admitir que el hecho de que consigas acreditar que al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2018 está la sociedad incursa en causa de disolución, puede llegar incluso a presumirse que surgió la causa de disolución en realidad mucho antes. ¿Por qué? Bueno, pues habrá que intentar acreditar cómo se ha producido un deterioro patrimonial muy significativo entre el 2017 y el 2018 y alegar cómo ese trimestre previo, o intentar acreditar de ese modo, mediante el apoyo en la presunción, cómo pudo concurrir la causa de disolución en un trimestre anterior. Es decir, en conclusión, tenemos facilitada la carga de la prueba por el 367.2, tenemos facilitada la carga de la prueba por la jurisprudencia sobre falta de depósito de cuentas, pero eso no quiere decir que no debamos intentar emplear cierto esfuerzo probatorio en lo que se refiere a la acreditación del momento concreto en el tiempo en que la sociedad incurrió en causa de disolución. Y para eso lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos a la hora de analizar el supuesto de hecho, el que prueba tenemos, el que prueba puede aparecer y estar muy al quite con la jurisprudencia que hay de las audiencias provinciales. Más cosas sobre la responsabilidad por no promoción de la disolución. Es sabido que en situación concursal no cabe el ejercicio de las acciones por no promoción de la disolución. Y en ese contexto veremos cómo tendremos que evaluar si podemos acudir no a la acción por no promoción de la disolución, sino a la acción individual de responsabilidad por daños del 241. Ahora mismo voy con ello. Dejadme antes hacer una referencia a dónde estamos en esta responsabilidad por no promoción de la disolución con la normativa por el especial o excepcional del COVID-19. Estamos ante una situación que sería la siguiente. Las sociedades incursas en causa de disolución al cierre de 2019 tienen actualmente el deber de promover la disolución y surge la responsabilidad por deudas. Sin embargo, como es sabido, la normativa especial COVID, en la ley que está citada ahí en la presentación, establece que las pérdidas de 2020 no se computarán a los efectos de la causa de disolución por pérdidas y añade este precepto, tal y como yo lo entiendo, y sé también que hay opiniones doctrinales contradictorias aquí, que no todo el mundo piensa lo mismo. Sí, sin embargo, la conclusión que se puede extraer es que esta responsabilidad por no promoción de la disolución se reactivará al cierre del ejercicio 2021, pero computando las pérdidas del ejercicio de 2020. Es decir, las pérdidas del ejercicio 2020 no van a desaparecer de los balances y me parece que la normativa hay que leerla de este modo. Si al cierre del ejercicio 2021 la sociedad se ha recuperado, entonces vale. Si no se ha recuperado, va a ser esa la fecha quo para computar la obligación de promover la disolución y la responsabilidad correspondiente, ya sabéis, contra los acreedores posteriores al momento en que la sociedad incurrió en causa de disolución. Esta es, además, la tesis que parece triunfar en el ámbito de la interpretación, digamos, parajudicial que se hace o se hizo en no parajudicial, porque está hecha por jueces, pero que no son sentencias, pero sí son conclusiones de un seminario celebrado en el ámbito judicial sobre medidas societarias y medidas concursales a raíz de la crisis sanitaria.
Dicho esto, y teniendo en cuenta esta suspensión de la acción por no promoción de la disolución, sea porque la sociedad está en concurso o sea por la normativa COVID, procede preguntarse si hay margen para promover la acción individual de responsabilidad por daños por parte de acreedores posteriores. Pensad que ahora lo que estamos hablando es acreedores posteriores a la causa de disolución y luego ya veremos qué pasa con los anteriores, ¿vale? Imaginemos son acreedores posteriores, es decir, acreedores que contratan una vez que la sociedad esté en curso en causa de disolución y alegan que si hubiesen sabido que la sociedad está en curso en causa de disolución no habrían contratado y por lo tanto exigen la indemnización del daño directo. Es un daño que han sufrido porque dicen yo no habría contratado con la compañía y intereso ser indemnizado en ese daño. El daño en este tipo de supuestos viene representado no por el importe total de la factura, sino por el interés contractual negativo, el valor de la prestación. Dicho eso, y respecto a la acción individual, creo que hay tres ideas que se pueden transmitir con cierto margen de seguridad. La primera es que, en la medida en que sea necesario guardar secreto para facilitar la consecución de medidas de saneamiento o reestructuración de una compañía en situación de dificultades financieras, no existe deber de informar a la contraparte sobre dicha situación. Otra cosa es que se pida una información específica y se falsee la realidad de modo doloso. La segunda idea es que en estos casos, por lo tanto, la responsabilidad hay que centrarla en el supuesto de dolo, atribuible a un comportamiento personal del administrador. Es decir, el administrador sabe que la sociedad no podrá pagar al vencimiento y aún así realiza la solicitud de la prestación de un modo que no causa un daño a la sociedad, pero sí causa un daño directo al acreedor y, por lo tanto, exigible por la acción individual. Dicho sea de paso, los demandantes tendrán que ser acreedores que no estén obligados a realizar la prestación por un contrato anterior. Si estuvieran obligados a realizar la prestación, entonces el daño no es imputable al comportamiento del administrador, sino al propio contrato. Esa sería la segunda idea. El tercer posible fundamento de la responsabilidad es un fundamento derivado de casos en los que se han falseado las cuentas anuales. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo que en nuestro ordenamiento, en España, nuestro ordenamiento jurídico, admiten la eficacia protectora de las normas sobre formulación de las cuentas anuales de un modo que no se admite en otros ordenamientos. Por ejemplo, en Alemania esta tesis no prospera, y sí ha prosperado. Aquí, si se acredita que las cuentas anuales contienen irregularidades y que el acreedor ha confiado en esas irregularidades para la realización, o en esas cuentas, perdón, con esas irregularidades para la realización de una prestación a favor de la sociedad, puede concurrir un supuesto de acción individual. Y estas acciones individuales, dicho sea de paso, no son acciones que estén basadas concretamente en el incumplimiento del deber de promover la disolución y, por lo tanto, entiendo que no estarían afectadas por la suspensión de acciones derivadas o la suspensión de acciones de responsabilidad por no promoción de la disolución prevista en la ley concursal, para los casos en que la sociedad esté incursa en una situación concursal. Dicho eso, lo cierto es que también la jurisprudencia de juzgados y de incluso de audiencias provinciales no es del todo clara sobre qué alcance tiene esa suspensión de ese artículo que os he citado antes, del artículo 139.1 del texto refundido. Entonces, en conclusión, acción por no promoción de la disolución, a efectos prácticos, a día de hoy, salvo por el ejercicio 2019, la vamos a tener suspendida durante un par de años, pero no tenemos suspendida la acción individual en los términos que os planteo aquí en líneas muy generales y que obviamente requieren luego el análisis del caso concreto. Pero bueno, ahí quedan los posibles fundamentos desde mi punto de vista. Hay más. Hay posibilidad de, digamos, tirar de un modo, mal dicho, de la acción individual también en casos de liquidación de hecho de sociedades. Este es un tema que sorprende que yo lo diga porque yo hice la tesis hace ya muchos años y cuando yo escribí la tesis y me apoyé en los autores que entonces habían escrito, el profesor Esteban Velasco y fundamentalmente él, allí estábamos obsesionados con la idea de que la acción social procedente del daño al patrimonio social y que los casos de liquidación de hecho de sociedades, es decir, los casos en los que desaparecen los bienes sociales, ¿no? En el marco de una liquidación desordenada de la actividad, pues esos eran casos de acción social y no se podía interponer la acción individual porque la acción
acción individual no deriva, no puede interponerse cuando el daño deriva de una lesión del patrimonio social. Esto es lo que afirmábamos. Y yo diría que no nos equivocábamos porque eso es así. Lo que pasa es que es verdad que la jurisprudencia ha evolucionado en un sentido que tiene, a su vez, mucha razón. Y es cuando en un contexto de liquidación desordenada ocurre que la compañía desaparece, no se depositan cuentas, no se solicita el concurso, obviamente no se disuelve ni se liquida ordenadamente, se genera una opacidad enorme en toda la situación que impide al acreedor saber qué ha pasado con el patrimonio social. Es decir, es el comportamiento del administrador el que imposibilita el ejercicio normal de la acción social y la acción individual de responsabilidad. Entonces, en ese contexto, e igual que ha ocurrido en otros ordenamientos, porque esta jurisprudencia también se ha desarrollado por los mismos motivos en Alemania, por ejemplo, en esos casos es cuando los acreedores, el Tribunal Supremo, primero empezó en esto la audiencia de Barcelona, no sé si fue la de Madrid o la de Barcelona, la pionera, pero lo cierto es que en esas sentencias que tenéis citadas ahí, de junio de 2016, marzo de 2017, noviembre de 2019, el Tribunal Supremo ha elaborado esta posibilidad. Fijaos que esta acción está abierta a acreedores anteriores o posteriores. Aquí no estamos en el 367, no estamos tampoco en acción individual por acreedores posteriores, sino que la puede interponer cualquiera. Eso sí, tienes que montar también bien la demanda. No vale decir, es que el cierre de hecho de la empresa, esto ya, no vale eso. Es necesario, y lo dice el Tribunal Supremo, acreditar que ha habido bienes concretos que se han desviado de la liquidación. Lo dice esta sentencia, por ejemplo, que tenéis aquí cerrada, ¿no? Dice, algo que realizado hubiera servido para pagar el crédito. Y si no pruebas eso, si no te... Bueno, oye, hay veces que podrás y otras veces que no podrás. Generalmente podrás. ¿Cómo? Pidiendo las últimas cuentas anuales, estudiándolas, analizando qué bienes constaban en el activo y diciendo en los hechos que esos bienes han desaparecido. Y luego ya vendrá la condena a la demanda y luego ya vendrán los interrogatorios de tal, y luego ya vendrán los oficios a la agencia tributaria y luego ya iremos averiguando. Generalmente en el contexto de varias acciones acumuladas, quizá para evitar la condena en costas, tengamos acumulada una acción por no promoción de la disolución, una acción individual y quizá de cierre una social. La social generalmente no vale para nada y casi más vale la pena arriesgarse. Pero bueno, lo cierto es que algún esfuerzo argumentativo hay que hacer. ¿Qué pasó con las existencias? Si el administrador no ofrece una prueba, las dediqué a pagar a acreedores. Bueno, pues eso no vale. Tienes que decirme concretamente a qué las dedicaste. Hace falta, eso está claro, ese esfuerzo argumentativo, pero lo cierto es que quien tendrá que probar qué ha pasado es el administrador, porque es el administrador el que incumplió de forma masiva todos sus deberes en conexión con la disolución y liquidación ordenada de la... Voy determinando, en definitiva, aquí lo que tenemos es un tema de que es el administrador el que tiene que probar que se produjo un daño de cuota. ¿Qué es un daño de cuota? Un daño de cuota es lo que ocurre, el daño que se produce cuando se destina determinados bienes a pagar a determinados acreedores, impidiendo que los otros acreedores cobran al menos una parte de sus créditos. Esa es la prueba que se supone tienen que ofrecer los administradores y probablemente no ofrecerán. En una sociedad en concurso de acreedores, entiendo que esta acción, bueno, pues es posible que se pueda ejercer. También los tribunales son reacios a aplicar el apartado 1 del artículo 139 y lo que sí tendremos que estar muy atentos es a qué pasa en la sección de calificación. Porque es verdad que los tribunales dicen, bueno, no hay cosa juzgada, las partes no son las mismas, pero leeros esas dos sentencias que os cito ahí del 22 de diciembre de 2014 y del 4 de noviembre de 2019 y veréis cómo se dice una cosa, pero luego se resuelve de una manera bastante distinta. Sí les importa qué ha pasado en la sección de calificación y fijaos, les importa incluso si el acreedor demandante por la acción individual estaba personado en la sección de calificación, a pesar de que en la sección de calificación el acreedor no pinta nada y puede hacer prácticamente nada. Ahora, entonces, oye, vamos a pensarnos antes de personarnos en la sección de calificación, porque luego encima nos puede pasar este tipo de cosas que nos cierran la posibilidad de ejercer la acción individual una vez terminado el concurso. ¿Vale? Esas dos sentencias son las que he encontrado yo del Tribunal Supremo sobre interferencias de acción individual y sección de calificación.
Última diapositiva y paso la palabra a mi compañero. Hay ocasiones en las que simplemente lo que ocurre es que las demandas no están bien argumentadas. Quiero decir con eso que es verdad que, fijaos, en las anteriores dos acciones, lo que estamos hablando es de una lesión del derecho de crédito derivada de la lesión del derecho a ejecutar el patrimonio social para poder cobrar una deuda. Es una de las facetas de los derechos de crédito. Pero nosotros tenemos que plantearnos a veces si ha existido o si existe otro tipo de lesiones y buscar no tanto ese argumento, sino buscar una lesión en el derecho a exigir la prestación debida, argumentándola correctamente. ¿Cómo creo yo que se puede argumentar correctamente una demanda de este tipo? Idea 1. Principio de relatividad de los contratos, de la realización de riesgos contractuales solo responde la sociedad. No vale decir, es que la sociedad no me ha pagado y ya responde el administrador. Eso es obvio. Dijo hace tiempo Gaudencio Esteban Velasco, aportó mucho aquí el profesor Alfaro Águila Real en sus trabajos sobre acción individual. Luego lo toqué yo también en la tesis, yo creo que de un modo bastante práctico, con mucha sentencia española, extranjera, como había hecho también Jesús Alfaro, ¿no? Y buscábamos, y creo que llegamos a una conclusión en la que todos estamos de acuerdo. Si usted quiere exigir responsabilidad al administrador, tiene que alegar aumento autónomo de responsabilidad del administrador, distinto del mero incumplimiento de contrato. Es lo que el Tribunal Supremo viene a llamar el esfuerzo argumentativo. 4 supuestos. Daños causados dolosamente. Incumplimiento estratégico de contratos. No cumplo el contrato porque quiero provocar su resolución, porque quiero contratar con otro suministrador, en defensa sí del interés social, pero dolosamente. No pago esta factura, no la pago ahora. ¿Qué pasa? Al año cae la sociedad en situación de insolvencia, por otras razones, pero mire, si usted hubiese pagado en este momento, el riesgo de insolvencia no me habría afectado. ¿Cabe ahí ejercer la acción individual de responsabilidad? No es que no pague porque no puede. Si uno no paga porque no puede, no incurre en responsabilidad. Es que no paga porque no quiere. Y no quiere porque quiere conseguir mejor el interés social, porque quiere conseguir otro contrato. Y eso está muy bien desde el punto de vista de usted defiende el interés social, pero no le permite actuar de modo doloso. Y esto es una cuestión, entiendo que es debatible, pero que tenemos que tener encima de la mesa y analizar como posibles fundamentos de las acciones de responsabilidad. Los otros 3 casos son casos de infracción de normas jurídicas que tengan por finalidad la protección del demandado. Esas son las sentencias de los avales, esas promotoras que no contrataban los avales para el caso de falta de terminación de la obra. Infracciones de deberes de correcta formulación de las cuentas, me he referido antes a ellas. Luego el resto de casos, bueno, pues se suelen ordenar, ¿no? Casos en los que el administrador ha creado una especial confianza personal en el contratante. Tenemos que probarlo, pero podemos ir. Casos en los que el administrador, por su comportamiento, crea un riesgo no inherente al contrato, un riesgo distinto y que se realiza finalmente en un daño. Casos de daños personales o reales realizados con ocasión del cumplimiento del contrato. En esa sentencia de noviembre del 2019 hay 2 pretensiones. En una quieren reclamar el arrendador que no le habían pagado las facturas y en otra quiere reclamar que, como habían dejado el local tarde y lleno de objetos, resulta que había tenido que contratar un depósito para recuperar la posesión de su local, había tenido que contratar un depósito que le había costado X. No es lo mismo un daño que otro daño. El primer daño es un daño de impago de la factura, pase, pero el retraso en la entrega de la posesión o la causación de daños al local son daños completamente distintos. Lo que pasa es que si en las demandas hay que articularlas distinguiendo, que no se note mucho, pero tratando de distinguir. Y si las montas bien, por lo menos puedes conseguir una estimación parcial y eso cualquiera que sea abogado, cualquiera que sabe lo que eso significa, pues oye, no es cosa menor. Desde luego, ninguna de estas acciones interferiría el hecho de que la sociedad esté incursa en causa de acreedores porque el fundamento de la responsabilidad es distinto al incumplimiento de deberes en la proximidad a la insolvencia, sea deberes de promoción de la disolución o aquellos otros deberes que permiten abrir la sección de calificación. Bueno, perdón por las prisas. Estos son 20 minutos. Es un aperitivo. Cierro la presentación con esta cosa que he preparado aquí. Para saber más, el curso que hemos montado con todo el cariño, con toda la ilusión de acercar la Universidad Pública Española a
la praxis jurídica a vosotros, a los abogados y a las abogadas, a los estudiantes, a los expertos, más o menos expertos. Creedme que la gente que tenemos aquí es en cada cosa, aquí, de distintas universidades, ¿no? Enrique, por ejemplo, va a hablar ahora, son expertos en lo suyo y es gente además que está en la vida real, es decir, no os vais a encontrar con un curso, no, aquí realmente podéis tener una formación profesional muy buena. Yo creo que este programa, de verdad, creo que es un programa muy adecuado para las necesidades de quien quiere aprender aquí, da igual el tipo de despacho, todos pueden entrar y ya veréis cómo creo que va a merecer la pena. Espero no estar vendiendo humo, creo que no, porque los profes son gente muy buena. Tenemos al mejor experto de responsabilidad, de seguro de responsabilidad de administradores, Alberto Tapia. Tenemos a expertos en contabilidad, como Alfredo Muñoz. Tenemos 2 magistrados buenísimos docentes y muchas ganas de que este curso salga bien. Y con esto concluyo. Le cedo la palabra a Enrique con carácter previo, agradeciéndole de verdad, sinceramente, Enrique, que hayas aceptado participar en el curso y en este seminario para que os hable de la otra carta de la moneda, ¿no? Actos de exoneración y cartas de indemnidad. Sí, solamente un momento para recordar a los asistentes a este seminario que no se pueden dirigir vía micrófono, pero sí pueden utilizar el chat para plantear preguntas. Confiamos en tener al final de la segunda ponencia unos minutos para contestar las preguntas, o por lo menos algunas de ellas que quieran plantear a los ponentes. Hasta ahora veo que solo se ha usado el chat, bueno, con una sonrisa, me ha parecido ver un icono, pero que agradecemos, por supuesto, pero desde luego también podéis preguntar y a ver si al final podemos dedicar un poco de tiempo a resolver dudas. Gracias, Enrique, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Martínez y al profesor Marín de la Bárcena por haberme cursado esta invitación. Para mí es un placer estar con vosotros esta tarde. Quiero deciros que nos hemos hecho la PCR, o sea que no os alarméis porque nos quitemos la mascarilla, no pasa nada, así nos oís mejor. Yo voy a hablar de la protección de los malos. Ya hemos hablado de cómo se exige responsabilidad, yo voy a ver cómo hacemos para librarnos de responsabilidad. Y lo voy a hacer, se me ha encomendado que hable de 2 temas que veréis que tienen mucho que ver, que son los pactos de exoneración a la salida de los administradores y las denominadas cartas de indemnidad. Bueno, voy a empezar con los pactos de exoneración. Veremos cuál es un pacto típico de estos, en qué contexto se firma, quién lo hace y a qué se obliga. Veremos también muy rápidamente la función económica de estos pactos y entraremos ya en el meollo de la cuestión, que es el análisis de su validez y eficacia. Al final daré algunos pequeños consejos sobre interpretación y diseño contractual de estos pactos para pasar ya a las cartas de indemnidad. Bien, ¿qué son los pactos de exoneración a la salida? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, estos pactos son muy frecuentes en los contratos de compraventa de participaciones de control. Aquí lo que sucede es que el comprador de un paquete de acciones o participaciones que dan el control de una sociedad de capital se obliga con el vendedor o renuncia frente al vendedor a ejercitar todo tipo de acciones de responsabilidad por las acciones de mala gestión que los antiguos administradores, que suelen coincidir en la persona del vendedor, hayan podido realizar al frente de la sociedad y que hayan podido lesionar el patrimonio de la sociedad. Es importante que tengáis en cuenta que estos pactos son típicos, en todos los contratos suelen aparecer este tipo de cláusulas y muchas veces no nos paramos a pensar si valen para algo, vemos que valen para poco. Quiero que veáis que estas cláusulas las firma el comprador, pero las firma en una doble condición. Las firma en nombre propio, como nuevo socio de control de la sociedad adquirida, pero las suele firmar también como nuevo administrador. Es decir, los pactos, la renuncia de acciones,
la lleva a cabo el comprador como nuevo socio de control y además la propia sociedad comprada. También la sociedad renuncia al ejercicio de acciones frente a los antiguos administradores. Ahí os pongo la cláusula, podría ser esta, dice el comprador y la propia sociedad se comprometen explícita, terminantemente, ni directa ni indirectamente, de ninguna forma, a ejercitar ningún tipo de acciones contra los miembros del Consejo de Administración de la sociedad por hechos relacionados directa o indirectamente con la gestión de la misma antes de la compraventa. Bueno, estos son los pactos. ¿Por qué se celebran o por qué se hacen estas renuncias de acciones? Pues es bastante fácil. Supongamos que el precio de la operación de la compraventa de las acciones se ha fijado en 100, pero en el proceso de due diligence el comprador llega a la conclusión de que hay una serie de contingencias que pueden deberse a una mala gestión de los administradores que han ocasionado un daño en el patrimonio de la sociedad por valor de 20. Bien, pues en esta circunstancia el comprador tendría en abstracto dos posibilidades. La primera es exigir una rebaja o garantías por valor de 20, o bien pagar 100 y acto seguido hacer que la sociedad ejercite una acción social y recuperar los 20 del daño que ha ocasionado el vendedor o administrador saliente. ¿Qué es lo que no puede hacer? Acumular ambos remedios, es decir, exigir una rebaja en el precio y acto seguido ejercitar la acción social, porque si no, lo que estaría haciendo es beneficiarse doblemente. Por tanto, ¿qué función cumplen estos pactos de renuncia de acciones? Son, a fin de cuentas, una cláusula de ajuste en el precio de la compraventa. Bien, así las cosas. Vamos a lo importante. ¿Son válidos estos pactos? Y si son válidos, ¿qué eficacia real tienen? Bueno, para analizar la validez, primero hay que partir de lo que os decía al principio. Es que estos pactos, el comprador interviene en una doble condición, de socio mayoritario, pero también de administrador de la sociedad, de nuevo administrador. Por tanto, la renuncia a ejercitar acciones la lleva a cabo la propia sociedad. Vamos a empezar con esto porque hay que distinguir la renuncia a acciones que hace la propia sociedad de la que hace el socio mayoritario, porque los requisitos o las condiciones de validez son distintas. La renuncia que hace la propia sociedad. La sociedad se compromete a no ejercitar ningún tipo de acciones frente a los administradores salientes. Bien, sabéis que la Ley de Sociedades de Capital permite que una sociedad renuncie a ejercitar la acción social de responsabilidad siempre que lo acuerde la Junta sin oposición de la minoría. Aquellos socios que tengan el 5, el 3% si la sociedad es cotizada, que son los socios que tienen legitimación extraordinaria para el ejercicio de la acción social. Bueno, esto es en realidad una excepción a la competencia general del órgano de administración en materia de gestión. ¿Por qué? Porque si se tratase, por ejemplo, de renunciar a exigir responsabilidad frente a un directivo de la sociedad, la competencia sería del órgano de administración, no de la Junta. ¿Por qué se le da aquí la competencia a la Junta? Precisamente para proteger a esa minoría que tiene un derecho de oposición. ¿Cuáles son los efectos de una renuncia válidamente acordada por la Junta? Esto es, sin oposición de la minoría. Bueno, aquí hay discrepancia por mi parte con el resto de la doctrina, o casi toda la doctrina, creo que el profesor Marín de la Bárcena es una excepción, que dicen que si la sociedad renuncia, obviamente la propia sociedad no puede ejercitar la acción social de responsabilidad, tampoco la minoría, pero suele decirse que esta renuncia no es oponible frente a acreedores ni frente a la administración concursal, que son los otros legitimados al ejercicio de la acción. Bueno, yo discrepo de esta opinión. Yo entiendo que si la sociedad renuncia válidamente, será una cuestión de prueba, pero si renuncia válidamente, ningún sujeto legitimado, ni la sociedad, minoría, acreedores, administración concursal, puede ejercitar la acción social de responsabilidad. Obviamente, el resto, pero no podrá ejercitar la acción social. Bien. Eso es, lógicamente, si hay una renuncia válida, esto es, adoptada por la Junta. ¿Qué es lo que sucede en estos pactos? Que, como decimos, quien los firma es el administrador. Por tanto, un órgano que carece de competencias para renunciar. ¿Cuál es la consecuencia? Esta renuncia es perfectamente inútil. Es decir, por más que la sociedad firme esa cláusula de renuncia de acciones, al día siguiente la propia sociedad, la minoría, acreedores, administración concursal, podría seguir ejercitando la acción social.
¿Se puede interpretar de alguna manera esa renuncia de la sociedad, aunque sea ineficaz? Veremos que, a mi juicio, sí, pero lo veremos al final. Puede tener algún interés, pero de momento la idea central es que esa renuncia en nombre propio que hace la sociedad o el administrador en nombre de la sociedad es perfectamente inútil. Vamos con la renuncia que hace el socio como socio, en nombre propio. También él renuncia a ejercitar todo tipo de acciones frente al vendedor y administrador saliente. ¿Qué abarca este compromiso? O sea, ¿qué se compromete el socio o asocio? Desde luego, a lo que está renunciando es al ejercicio de la acción individual. Es decir, si los administradores hubieran causado un daño en su patrimonio personal, obviamente el socio tiene plenas facultades de disposición sobre esa acción y puede libremente renunciarla. Por tanto, esa renuncia de acciones abarca el posible ejercicio de la acción individual que estaría dado. Ahora bien, ¿abarca la acción social? Hemos dicho que la competencia para renunciar es de la Junta. El socio, por muy mayoritario que sea, no es la Junta. Habría ahí discutir qué pasa si son todos los socios o el socio. En principio, el socio no tiene poderes de disposición sobre la pretensión indemnizatoria que se ejercita con la acción social. Es competencia de la Junta. ¿Sobre qué tiene poder de disposición el socio? Sobre su voto en Junta. Es decir, el socio no puede renunciar a la acción social, pero sí puede comprometerse a votar en un determinado sentido cuando se proponga en la Junta el ejercicio de la acción. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Obviamente, esta renuncia de acciones no supone una renuncia de acción social, porque no hay acuerdo de Junta, pero tiene que entenderse como una vinculación de voto. Es decir, estamos ante un pacto, si quieren, parasocial, por el cual el nuevo socio de control se vincula frente al vendedor, frente al administrador saliente, a votar en contra del ejercicio de la acción social o a favor de una renuncia. Bien, pues así enmarcado este tipo de pactos, lo que cabe preguntarse es si son válidos. Y por desgracia no tenemos ninguna sentencia española que expresamente se pronuncie sobre esto, pero sí tenemos dos sentencias del Tribunal Supremo italiano, que siendo la normativa italiana en este punto prácticamente calcada a la española, se podrían perfectamente, yo creo, trasladar aquí al ordenamiento español. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo italiano? Bueno, pues dice que este tipo de pactos, por los cuales el comprador renuncia a ejercitar acciones obligándose a no promover la acción social, son radicalmente nulos. Y son nulos porque son contrarios al interés social y porque vulneran normas imperativas. Yo os adelanto desde ya que yo no comparto en absoluto esta opinión. Yo creo que ni son nulos por ser contrarios al interés social ni por vulnerar normas imperativas. Rápidamente vamos a ver por qué creo que no es así. Dice nulidad por contrariedad al interés social. ¿Cuál es el razonamiento que hacen aquí los jueces italianos? Cuando el administrador ha ocasionado un daño al patrimonio social, bueno, primero, el socio vota, en principio, lo que le da la gana. Quiero decir, estamos todos de acuerdo que el socio no tiene una obligación de votar lo mejor para la sociedad. El socio vota en Junta lo mejor para él. Ahora bien, como todo derecho, el derecho de voto está sujeto a ciertos límites. ¿Cuál es uno de esos límites? El socio no puede votar en Junta para perjudicar a la sociedad y beneficiarse él o beneficiar a un tercero. Siendo ese el límite, ¿qué se dice aquí? El administrador ha ocasionado un daño en el patrimonio de la sociedad. ¿Cuál es el interés de la sociedad? Recuperar ese daño, resarcirse del daño. Si el socio se obliga a votar para que la sociedad no se resarza del daño, lo que está haciendo es votar en perjuicio de la sociedad y en beneficio del administrador, del antiguo administrador. Luego, es un pacto contrario al interés social. Bueno, yo creo que, por un lado, la premisa es incorrecta y, además, el remedio también lo es. ¿Por qué la premisa es incorrecta? Porque aquí se parte de que, en abstracto, lo mejor para la sociedad es ejercitar la acción social, cuando no es así. El ejercicio de la acción social puede no ser la mejor opción para la sociedad. Prueba de ello es que la propia ley permite que la Junta renuncie a exigir responsabilidad a los administradores. Y lo hace porque entiende que puede haber circunstancias, insolvencia del administrador, daños a la reputación de la sociedad, que pueden hacer que lo mejor sea no exigir responsabilidad. Luego,
En abstracto, no se puede decir que este tipo de pactos perjudiquen a la sociedad. Pero es que además, si dijéramos que siempre no exigir responsabilidad a los administradores perjudica a la sociedad, esto se ha quedado de repente muerto. Es la peor pesadilla para un ponente. No, espera, que ha vuelto. Ha vuelto esto. Yo no sé si ha vuelto el resto de la gente. Ahí, sí, ahora. Sí, ¿no? Dale. Está todo el mundo, ¿no? Sí. Vale, si no, ha sido un microinfarto. Incorrecta. Estábamos en la premisa es incorrecta y decía el remedio es incorrecto. Supongamos que siempre decimos no ejercitar la acción social es por definición perjudicial para la sociedad. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es impugnar el acuerdo de la Junta por el que se rechaza el ejercicio de la acción o se aprueba la renuncia. No hace falta declarar nulo el pacto, el acuerdo interpartes. Lo que hay que hacer es impugnar el acuerdo que se adopta en ejecución de ese pacto. Y además no es un acuerdo nulo, es un acuerdo impugnable sujeto a un plazo de caducidad. Bien, dicho esto, ¿cuál es el otro argumento? Bueno, aquí estamos ante una vulneración de normas imperativas. Aquí el argumento es un poquito ya más en fin, es lo que se dice. Vamos a ver, la responsabilidad de los administradores no se establece solo en beneficio de los socios y de la sociedad, sino de la economía en su conjunto. Aquí los administradores están sujetos a una serie de acciones de responsabilidad para favorecer, para fomentar una correcta gestión que beneficia a la sociedad en su conjunto. ¿Qué decir de esto? Bueno, entonces, por tanto, un pacto que libera de responsabilidad a los administradores es un pacto que vulnera normas imperativas. ¿Qué decir de esto? Con la reforma de 2014 es muy dudoso que los deberes de diligencia sean imperativos. ¿Por qué? Porque dice la ley que es imperativo el deber de lealtad, con lo que da lugar a entender en sentido contrario que el de diligencia es meramente dispositivo. Es que además estos pactos entre comprador y vendedor no derogan en absoluto el régimen de responsabilidad. ¿Por qué no lo derogan? No lo derogan formalmente porque hemos dicho que la sociedad no está renunciando a nada. La sociedad no renuncia. Es el socio el que se obliga a votar en contra del ejercicio de la acción social. Luego, formalmente no hay ninguna renuncia de acciones. Claro, me diréis, bueno, ya, pero si el socio mayoritario se ha obligado a votar en contra, en la puñetera vida la sociedad va a demandar al administrador. Bien, esto es así. ¿Esto supone una vulneración del régimen de responsabilidad que incite una mala gestión de los administradores? En absoluto, porque esto se refiere a hechos pasados. Es decir, el administrador ya ha cometido los hechos de mala gestión y se juzga respecto de esos actos si se ejercita o no la acción social, con lo cual no se incentiva para nada una mala gestión. Por tanto, no hay derogación ni formal ni sustantiva del régimen de responsabilidad de los administradores. ¿A qué se obliga en concreto el socio? Hemos dicho que se obliga a votar en determinado sentido en la Junta. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, se obliga a no proponer a la Junta el ejercicio de la acción social. Se obliga además a votar en contra en caso de que sea otro socio el que propone. En el caso de escuela de que algún socio proponga renunciar a la acción social de responsabilidad, este socio se compromete a votar a favor. Y obviamente, si tiene la legitimación para el ejercicio extraordinario de la acción, obviamente se compromete a no ejercitar. Es decir, son todo obligaciones, podríamos decir, pasivas o reactivas, si queréis. Tiene también la obligación de proponer la renuncia y acordarla, sin dar a los administradores mediante un acuerdo en junta. Yo creo que cuando así se pacte expresamente, sin duda, y cuando ese pacto sea la contraprestación a una rebaja en el precio y no solamente al ofrecimiento de garantías. Bueno, dicho esto, ¿valen para algo los pactos? Son válidos, ya sabemos a qué obligan. Puedo estar tranquilo, yo que soy vendedor, he sido administrador y digo, bueno, he hecho una rebaja en el precio, me voy a mi casa y duermo a pierna suelta sabiendo todas las pufos que he hecho. Bueno, pues depende de cuántos socios queden fuera de ese pacto. Si los que quedan fuera del pacto tienen más del 5% del capital social, esto no vale para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos socios me pueden bloquear un acuerdo de renuncia, pueden ejercitar ellos la acción y obviamente pueden seguir ejercitándola acreedores o administración concursal. Si los socios no llegan al 5%, pero pueden impugnar los acuerdos,
me van a impugnar el acuerdo de renuncia, teóricamente van a ganar la impugnación, estamos en las mismas. Si los socios ajenos al pacto ni siquiera pueden impugnar, en principio nadie va a poder ejercitar la acción social. Pero basta con que cambien los juegos de minorías y mayorías para que de nuevo el administrador esté sujeto a responsabilidad. Resumen, moraleja de esto, pues que esto es un brindis al sol. Este tipo de pactos está muy bien ponerlos, pero hay que tener en cuenta cuál es el alcance real. ¿Cuál es el consejo, entonces, para el que está del lado del vendedor y está dispuesto a hacer una rebaja en el precio? Pues que no exija, si puede, que no exija o que no negocie una renuncia de acciones, sino que renuncie una carta de indemnidad o pacto de indemnidad, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son estos pactos o cartas de indemnidad? Bueno, esto es un paso más allá. Aquí, esto es un contrato atípico por el cual el promitente o garante lo que dice es no está renunciado al ejercicio de acciones, sino que va más allá. Y dice, yo no te voy a demandar, pero es más, si alguien te demanda y tú acabas respondiendo, yo te indemnizo por el perjuicio que te haya ocasionado esa demanda. Es decir, yo te blindo frente al riesgo de ser demandado. ¿Cuál es la causa de este contrato? Pues es trasladar el riesgo de la demanda al garante. Es decir, es un contrato de garantía típica semejante a un seguro de responsabilidad. ¿Cómo se podría construir esto en nuestro ordenamiento? Yo creo que esto es muy semejante a una promesa de hecho ajeno. Yo te prometo que nadie te va a demandar, si alguien te demanda, yo te indemnizo. ¿En qué escenarios se suelen dar este tipo de cartas de indemnidad? Uno lo hemos visto ya, en la adquisición de participaciones de control. El vendedor está dispuesto a rebajar el precio, debería tratar de negociar una carta de indemnidad, no una mera renuncia de acciones. Ojo, no puede entenderse implícito un pacto de este tipo, una carta de garantía, en una mera renuncia de acciones. Hay que exigirlo expresamente. Pongo aquí una posible excepción. Lo hacía antes, os ponía un ojo ahí, viene a cuento de esto. Vamos a ver, por eso también hay que tener cuidado al redactar este tipo de cláusulas de renuncia y en ver quién las firma. ¿Por qué? Porque si el que firma es el comprador como nuevo administrador, es decir, se incorpora a la sociedad al pacto de renuncia, a la renuncia de acciones, se podría estar entendiendo que la sociedad no renuncia, pero el socio está garantizando que la sociedad no va a ejercitar acciones. Es decir, el hecho de que la sociedad aparezca como renunciante podría interpretarse como que el socio está dando una carta de indemnidad. Con lo cual, ojo, porque quizás es mejor que la sociedad no sea parte del pacto, puesto que no vale para nada. Otro escenario muy habitual, los supuestos de grupos. Sociedad matriz extranjera o nacional que otorga una carta de indemnidad a los administradores de la filial. ¿Para qué? Para que ejecuten sus instrucciones sin temor a verse envueltos en acciones de responsabilidad. ¿Cuáles son con esto yo creo que es la última que tengo, con esto creo que acabamos, ¿cuáles son los requisitos de validez de este tipo de cartas? Bueno, lo primero es que exista un interés propio del garante o promitente. Esto en los contratos, en las cláusulas que se incluyen en las compraventas de acciones es evidente. El interés del garante está en la rebaja en el precio. Luego ahí no hay problema. En el supuesto de grupos hay que justificarlo en el interés del grupo. Esto que ahora estamos debatiendo si existe o no existe o qué es esto. En fin, tiene que estar justificado en la política. Bien, segundo requisito, carácter determinado o determinable del objeto. ¿Esto cómo se puede armar la carta? Por un lado, concretando las conductas que están incluidas dentro de este seguro de responsabilidad, que puede ser cualquier tipo de responsabilidad civil, puede ser también responsabilidad concursal, puede ser responsabilidad administrativa, responsabilidad civil derivada de delito, gastos de un procedimiento penal, en fin, muy amplios. Ojo, yo creo que también puede entenderse cumplido el carácter determinado del objeto cuando lo que se pacta es un límite máximo a la indemnización. Es decir, no están completamente previstas todos los supuestos incluidos en la carta, pero sí se prevé un límite máximo. Y ahora vamos a lo más interesante, que por eso es a lo que le voy a dedicar menor tiempo, para que os apuntéis al curso. Y ahí lo veremos con más detalle. Vamos a ver, este tipo de cartas.
¿quién las puede otorgar? ¿Las tiene que otorgar necesariamente un tercero, sociedad matriz, socio mayoritario, o los puede otorgar la propia sociedad? ¿Puede ser la sociedad la que concede esa indemnidad a sus administradores? Pero aquí en la práctica se diferencia. Se dice, vamos a ver, si lo que cubre son daños a terceros, esa carta de indemnidad la puede dar la propia sociedad. ¿Por qué? Porque al final esto es como si contratara un seguro. Luego, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el límite de validez? ¿Qué es lo que la sociedad o un tercero no puede obligarse a cubrir? Pues en principio, la infracción dolosa de normas imperativas. Ese sería, digamos, el límite máximo. ¿Podría obligarse a cubrir una acción individual de responsabilidad por incumplimiento doloso de un contrato? Yo creo que sí. Es decir, el administrador es discutible, pero incurre en responsabilidad por decidir no cumplir un contrato porque tiene una alternativa mejor en interés de la sociedad. El acreedor le demanda, interpone una acción individual y le condenan. ¿Puede la sociedad cubrir esa indemnización? Yo entiendo que sí. Aquí no hay una violación de normas imperativas. Siempre que sea en interés de la sociedad, no veo ningún problema. El único límite, que yo entiendo que además no es un límite en el 1102, Código Civil, sería un límite quizá en la nulidad de la causa, ya digo, cuando se trate de cubrir infracción de normas imperativas. El administrador ha hecho un vertido para favorecer a la sociedad e incurre en responsabilidad civil extracontractual. Obviamente, la sociedad no puede cubrir esa indemnización, mucho que lo haya hecho en interés de la sociedad. Bien, ¿qué sucede si los daños son a la propia sociedad? Y aquí, en la práctica, se suele decir que la sociedad no puede ser parte. La sociedad no puede otorgar la carta cuando se trata de cubrir daños al propio patrimonio social. Yo creo que esto hay que darle una vuelta. ¿Qué implica que la sociedad otorgue una carta por daños a su patrimonio? Implica una exoneración de responsabilidad. Le está librando de responsabilidad. Entonces se dice, bueno, para librarle de responsabilidad solo cabe ex post, con un acuerdo de renuncia de la Junta, etcétera, etcétera. Ojo, porque aquí lo que hay que ver es, no estamos renunciando a una acción por un daño concreto. Estamos de antemano excluyendo la responsabilidad. Pues aquí lo que entra en juego es si las normas sobre responsabilidad son imperativas o dispositivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente la propia sociedad puede ser también garante, cuando el daño es a su propio patrimonio, por infracciones del deber de diligencia, nunca del deber de lealtad, pero quizás sí el deber de diligencia. Cuestión distinta es, de nuevo, ¿qué utilidad tiene esto? Puesto que tenemos la Business Judgment Rule. Con la Business Judgment Rule, prácticamente toda infracción de la Business Judgment Rule, en el fondo, es un incumplimiento del deber de lealtad. Salvo que no me he informado adecuadamente, no he seguido el procedimiento adecuado, pero todo lo demás es incumplimiento del deber de lealtad. Luego, ¿aporta algo más? Bueno, yo lo dejo ahí. En fin, ya habéis visto que esto es un poco también picoteo de cosas, pero para animaros, en definitiva, a que forméis parte del curso. El claustro de profesores, yo creo, excluyéndome a mí, es óptimo y seguro que le sacáis mucho provecho. Pues nada, muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, Enrique. Creo que hay dos preguntas y creo que son para ti las dos. Vamos a ver. Que aquí había Me ha parecido por la lectura carita rápida. Vamos a ver. No, es a todos. Cerrar el micrófono, ¿qué es esto? Todos. Dale a la flecha. Ah, vale, todos. Dice... Claro, es que la he hecho en el momento en que pasabas una diapositiva concreta. Pero hay unas buenas tardes, que ya está contestada, Sí. hay una carita que también nos hace sonriente, gracia, y luego dice que un acuerdo de esta naturaleza sería quizás impugnable con las pruebas pertinentes por razón de suponer una corrupción entre particulares. Efectivamente, el compromiso de interponer perjudica a los demás socios. Luego hay una para María de la Bárcena. Sí. A ver, yo si quería entender la pregunta, un acuerdo de esta naturaleza se refiere al compromiso de votar en contra del ejercicio de la acción social. Yo entiendo que declarar nulo ese pacto no beneficia a nadie. Es decir, o sea, el socio perfectamente puede seguir votando en contra del ejercicio de la acción social, aunque no esté vinculado. ¿Cuál es el remedio frente a eso? Impugnar el acuerdo de la Junta. Es decir, que no
entiendo que sea necesario declarar la nulidad del pacto de compraventa o el de la renuncia de acciones incluida en la compraventa. No sé si era la pregunta, pero en fin. Creo que la otra es para ti. Aquí. Sí, la pregunta, bueno, pues creo que cabría hablar de dicha actuación dolosa por omisión si se niega la información acerca de datos solicitados por el acreedor. Claro, es decir, aquí todo el tema de la responsabilidad por infracción de un deber de informar, hay desde luego varias referencias doctrinales ahí importantes. Distinguen, ¿no? Yo creo que en este caso concreto hay que distinguir deberes generales de secreto con la finalidad de promover una operación o de proteger la viabilidad de una operación de saneamiento o reestructuración frente a, creo que es la pregunta, solicitud concreta de información por parte de un acreedor determinado. Es decir, no sobre la base de, no si hay un deber general de ir informando a todos de cuál es la situación, sino de si yo puedo legítimamente negar la información a un acreedor que me la pide amparándome en esa viabilidad. Yo, con todas las cautelas, pero creo que en esto tenemos que tener en cuenta cómo ha cambiado, digamos, el paradigma de la gestión y la prevención de la crisis empresarial tras la directiva de reestructuraciones. Es decir, cuando la directiva de reestructuraciones pone como finalidad de la actividad gestora en un contexto de proximidad a la insolvencia a una pluralidad de interesados, me parece que está permitiendo que lícitamente se pueda sacrificar determinados intereses particulares en beneficio de, concretamente, la salvaguarda de la viabilidad de la empresa. Dicho eso, y que por lo tanto podría justificar no facilitar una información, aunque haya sido concretamente pedida. Otra cosa es falsear una información. Obviamente no cabe falsear una información para salvar una operación de saneamiento empresarial. Eso no vale. Ahora, una omisión de una información concretamente, aunque te la hayan pedido y tal, pues yo creo que eso sí estaría justificado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más tenéis? Yo creo que no. Yo en relación, sí tengo un creo para, ya que estamos, antes de que se vaya el resto de la gente, por aprovechar un poco más, un par de minutos. Lo de las cartas de indemnidad, a mí es que me parece que es un tema que es importante. Hoy mismo hablábamos en el despacho de que bueno, pues la reticencia últimamente de las compañías de responsabilidad civil de seguros, de responsabilidad civil de administradores a dar cobertura en este contexto tan complejo que tenemos está poniendo de moda de nuevo las cartas de indemnidad y de ahí también que te invitase a hablar sobre ese tema concretamente, ¿no? Aparte de la... Y ciertamente presentan muchas dificultades, ¿no? Efectivamente tenemos la carta que firma el socio y la carta que firma la sociedad, terceros, tal... Son dos documentos distintos que sirven para cosas distintas y tenemos también una interferencia bastante importante con el deber de independencia de los administradores y quizá con la prohibición de remuneraciones externas. Ahí, oye, no es mismo que los otros socios sepan que tú tienes carta de indemnidad porque eres un empleado de una empresa pública y entonces... Claro, no quieres aceptar el cargo de consejero si no es con el respaldo del titular que te dé la carta de indemnidad, pero lo saben los demás socios. Y casos en los que los otros socios no lo han acordado, ¿no? Entonces, la propia existencia de las cartas de indemnidad a lo mejor hay que llevarlas también a los deberes de operatividad, de dispensa, ¿no? De los deberes de independencia, porque influyen, ¿no? Influyen. Pero es un tema que merece la pena darle una pensada. Creo que es un tema que estoy seguro que en el curso, porque yo te he incidido, estoy seguro de que es un tema que se va a tratar y desde luego me parece que tiene mucho tirón comercial. Porque creo que es un tema
poco trabajado y que tiene que tener, bueno, poco trabajado, tú tienes una tesis que nos ha servido para escribirlas. Ahí dices muchas cosas ya, hay precedentes en la doctrina italiana, pero que creo que es un temazo ese, sí, el de las cartas de indemnidad y sus vinculaciones también con la retribución. Vuelve Juan Núñez Ferrer. Esto ya es muchas preguntas, ¿eh? Un voto libre, sino condicionado. Bueno, claro, pacto. Sí, bueno, digo que si es que yo creo que aquí lo que hay que tratar de ver es cómo se tutelan mejor los intereses en juego. Y yo lo que entiendo es que aquí, cómo se tutelan es impugnando los acuerdos. Es decir, porque al socio minoritario le da exactamente igual, entre comillas, lo que vote, o sea, lo que pacte el socio mayoritario. Lo que le importa es que la sociedad no renuncie o que ejercite la acción social. Podemos decir, bueno, es que el socio no llega a impugnar ya, pero es que si no llega a impugnar no puede ni siquiera ejercitar la acción. Entonces, quiero decir, yo lo de la corrupción entre particulares es un poco fuerte a lo mejor, pero bueno. Pues... Bueno, pues sí, agradecer para finalizar este seminario, agradecer a los ponentes la extraordinaria calidad y capacidad de síntesis en su exposición, y a los asistentes que hemos llegado, a las horas que hemos llegado, con 49 asistentes. Quiero agradecerlo y bueno, Una serie de Netflix. nos vamos a quedar por el momento con la impresión de que bueno, es el interés que han tenido las ponencias lo que sí, efectivamente, les ha hecho preferir este seminario a la serie que puedan estar echando en este momento. Muchas gracias a todos y bueno, pues esperamos verles en el curso. Bien.